Gracias, Presidenta. En esta ley no se está discutiendo ni se está aumentando la tasa impositiva del impuesto a la renta, a las herencias, legados y donaciones. Por eso no me voy a referir a esto, ni a la conveniencia ni inconveniencia de que esto suceda. Esto ya lo discutiremos al interior del bloque. Pero sí se están estableciendo normas para evitar la elusión del impuesto a la renta, para las herencias, legados y donaciones. Elusión que se ha venido dando de forma generalizada en algunos estamentos de la sociedad, poniendo en ventaja a ciertos sujetos pasivos del impuesto sobre otros sujetos pasivos. ¿Por qué? Porque lamentablemente ha habido abogados con poco escrúpulo que cuando un cliente o una persona va a decir que quiere planificar en vida la repartición de bienes, le venden un enlatado, le venden una posibilidad de que además de repartir los bienes en vida, no paguen el impuesto a la herencia sus herederos. Y eso es lo que ha venido sucediendo, vendiendo enlatados como compañías en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes, fideicomisos en las Bahamas o fundaciones, entre comillas, de interés privado con domicilio en Panamá. Hay un importante político de la ciudad de Guayaquil que tiene sus bienes, todos sus bienes, incluso los que tienen una isla privada, en un fideicomiso, en una fundación de interés privado en Panamá. Porque en estos paraísos fiscales se desnaturaliza todo, hasta el concepto de fundación. La fundación, como nosotros la conocemos en Ecuador, no es otra cosa que un ente con personalidad jurídica, una persona jurídica, pero al cual sus personeros le entregan sus bienes de forma perpetua, de forma irreversible. ¿Para qué? Para que con estos bienes se realice una labor altruista. Por ejemplo, la Universidad Católica de Guayaquil es una fundación, la Junta de Beneficencia de Guayaquil, Solca, por decir algunos casos de fundaciones que una vez que los bienes se entregaron, ya la fundación ni los bienes le pertenecen a nadie, sino a la sociedad, porque lo que busca es cumplir un acto altruista en función del interés general, del interés de todos. Eso hacen las fundaciones, pero estas fundaciones, que son cualquier cosa menos fundaciones, perdón la redundancia, de interés privado, el único acto altruista que hacen es transferir los bienes que están a nombre del causante, a nombre de sus herederos, ni siquiera los bienes, sino camuflar los bienes para que ahora los administre los herederos del causante sin pagar el impuesto a la renta. Eso no es planificación familiar, eso es una burda forma de elusión tributaria, y digo elusión y no evasión porque la ley lo permite. Y eso es lo que se está haciendo en este momento, en este debate, rompiendo esas formas de elusión para que no haya ciudadanos privilegiados que pagan el impuesto frente a ciudadanos responsables, incluso pudientes, que pagan sus impuestos puntualmente y están dispuestos a pagar, incluyendo el impuesto a la renta, a las herencias. Le estamos dando una herramienta a la administración tributaria. Ojalá las utilice, ojalá las utilice. Porque, como bien dijo el asambleísta Ramiro Aguilar, súbitamente en el 2015 han aumentado las recaudaciones del impuesto a la renta por concepto de las herencias. Pero antes se nos mostró un cuadro en el cual se decía que habían habido solo 8 casos de pago de impuesto a la herencia. Y no es que solamente 8 personas dieron lugar al impuesto causado, no, sino que mucha gente prefiere tener los bienes allí, no hacer la posesión efectiva y simplemente dejar que pase el tiempo y cuando llegue la caducidad, ahí sí, transferir los bienes. Hay bienes que están muchísimos años a nombre de personas fallecidas y el impuesto simplemente no se paga. Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? Que la administración tributaria tiene auditores, muchos auditores, pero que hacen pocas auditorías al año. Se hace 2, 3 auditorías al año, cuando la administración tributaria tiene que tener auditores que hagan muchas auditorías
y además tienen que tener un respaldo suficiente de parte de sus directivos. La administración tributaria debe contar herramientas como las que esta que le va a dar ahora la Asamblea, pero también herramientas que le permita tener a las mejores personas, los mejores auditores, porque es en la administración pública, como dije ya la otra vez, la administración tributaria, el SRI, debería ser el Ferrari de la administración, debería ser el que tenga las mejores herramientas, los mejores equipos de personas y también equipos de sistemas para ejercer su actividad. Una sugerencia a la comisión. Si bien es cierto, hace un tiempo ya se reformó la ley de compañías y se estableció que las sociedades que tienen socios o accionistas en empresas extranjeras, domiciliadas en paraísos fiscales o extranjeros, o compañías extranjeras que están en regímenes de menor imposición, tienen que establecer cuál es el último nivel de propiedad. Y eso está bien. Y eso de alguna forma empata con lo que está estableciendo esta norma. Sin embargo, señor presidente de la comisión, existen muchos bienes inmuebles, especialmente en Quito y Guayaquil, que tienen un valor muy alto, en donde solamente el inmueble está a nombre de una compañía domiciliada en un paraíso fiscal. Y claro, por ejemplo, Panamá, le voy a poner un ejemplo. Hay un inmueble que está en una isla privada, otro inmueble que está en una ciudadela privada que cuesta mucho dinero, un terreno vacío, grande, enorme, que está a nombre de una compañía panameña cuyo nombre es Huberto Internacional. Tiene un apoderado en el Ecuador. La compañía panameña tiene como socios accionistas al portador, es decir, no se sabe quiénes son realmente los socios y nunca se va a saber. Entonces, claro, si existen muchos inmuebles cuyo propietario es una sociedad, un supuesto inversionista, entre comillas, que es una compañía domiciliada en un paraíso extranjero o en un régimen de menor imposición, es tan fácil que el dueño sea ecuatoriano y vende el bien, ¿verdad? Y el comprador le paga al vendedor, que es la compañía extranjera, haciendo la transferencia al exterior. Y nunca se sabe, jamás se va a saber quién es realmente el beneficiario. O si se construye y, digamos, se presume que alguien es el dueño porque vive allí, es tan fácil como hacer un contrato de arrendamiento y justificar, yo vivo aquí porque soy arrendatario, pero en verdad es el dueño, pero el dueño es una compañía extranjera domiciliada en Panamá, con socios al portador y nunca se sabe quién es realmente el dueño. Por eso me permito sugerir que se debe añadir una disposición general en que se establezca que los registradores de la propiedad informen de todos los bienes inmuebles que se encuentren a nombre de sociedades domiciliadas en paraísos fiscales o regímenes impositivos de menor imposición, y que se dé un plazo prudencial para que se informe cuál es el último nivel de propiedad, porque estas compañías, como no son operativas, sino solamente tenedoras de bienes inmuebles, nunca se sabe quiénes son realmente los dueños de esos bienes inmuebles, insisto, de gran valor. Y debería establecerse que quienes no cumplan con este deber formal de informar quiénes son realmente el último nivel de propiedad de estos bienes, se imponga una multa anual por parte del Servicio de Rentas Internas hasta que se cumpla con ese deber formal de informar quiénes son los dueños. De ahí yo creo que todos los legisladores, como lo dijo el asambleísta Tagle, deberíamos apoyar esta ley, que es para evitar precisamente la elusión, para evitar la evasión tributaria. Y, obviamente, no creo que alguien defienda intereses privados o particulares. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Asambleísta Estela Acero tiene la palabra.